Bienvenidos, muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos en Medellín Ciudad Saludable. Estábamos observando a Giovanni Marulanda de nuestro equipo de periodistas del noticiero desde la Comuna 13, desde La Escombrera. Ese tema sin duda es el tema más importante de hoy, el tema informativo más importante de Medellín, Antioquia y Colombia. Hoy es el inicio de las excavaciones y la posible exhumación de cadáveres en La Escombrera. Vamos a desarrollar todo esto en nuestra emisión meridiana de noticias. Doctora Fanny Isabel, buenos días, ¿cómo le fue el fin de semana? ¿Cómo está? Felipe, muy bien, muchas gracias. Bienvenidos a todos los televidentes y esperamos que también hayan disfrutado bastante este fin de semana veraniego, por cierto. Estuvo muy rico. Estuvo muy sabroso, bueno el clima para aprovecharlo y efectivamente estamos hoy aquí para comenzar la semana con ustedes y para hablar de los temas importantes y de las buenas noticias en materia de salud que tenemos en nuestra ciudad y en nuestro país. Una semana, doctora Fanny y amigos, que será un poquito atípica en nuestra programación habitual del canal y en los horarios de Medellín Ciudad Saludable, porque si La Escombrera es la gran noticia, hay otro hecho muy importante para el mundo de la moda y el mundo económico que empieza hoy en Medellín, que se ha convertido ya en un referente no solo latinoamericano, sino mundial de la moda y la economía. Les estoy hablando de Colombia Moda. Esta noche, a las 8 de la noche, aquí en Telemedellín, nos dedicaremos desde hoy hasta el jueves a convertirnos y hacer el canal oficial, el canal de Colombia Moda. Y esta noche hay pasarela inaugural. Les cuento esto no solo para invitarlos, sino porque eso implica modificación de nuestros horarios, completamente atípicos para lo que estamos acostumbrados. Mañana martes y el miércoles, Medellín Ciudad Saludable estará con ustedes, como todos los días, pero a las 2 de la tarde. Sí, señor. Pilas pues, anoten los horarios para que no falten al programa. Y de hecho, doctora Fanny, nos vamos a ir a Colombia Moda. Vamos a emitir desde allá para acompañar este proceso y tocando temas muy afines a la feria y a la propuesta nuestra en construcción de estilos de vida saludables. Y el jueves también hay horario especial. Sí, señor, efectivamente. Entonces, martes y miércoles 2 de la tarde y jueves 3 de la tarde también desde Colombia Moda. Los temas van a estar muy interesantes, relacionados pues también con el evento. Mañana vamos a hablar de la importancia de la actividad física. El miércoles vamos a hablar de los desórdenes alimenticios como la anorexia y la bulimia. Va a haber psiquiatra y va a haber también nutricionista acompañándonos. Y el próximo jueves, que va a ser a las 3 de la tarde, vamos a hablar de la importancia de la autoimagen. El viernes, horario normal, 11 de la mañana. El jueves termina Colombia Moda. El viernes normalitos, 11 de la mañana. Y en la noche arrancamos nuestras transmisiones especiales de Feria de las Flores, porque Medellín emociona. Mejor dicho, vienen 2 semanas cargadas de actividades especiales en la ciudad y de transmisiones especiales de Telemedellín. Desde hoy Colombia Moda, desde el viernes Feria de las Flores. Invitados todos y siempre, a pesar de esos grandes eventos de ciudad, aquí con ustedes, Medellín Ciudad Saludable. Bueno, esta semana también es muy importante para nosotros en el sector salud y en la propuesta que le hacemos a los televidentes, porque el viernes, doctora Fanny, tendremos Gran Lactada desde las 8 de la mañana, señor. 8:30. Exactamente, recuerden que del 1 al 7 de agosto es la Semana Internacional de la Lactancia, que estamos en una campaña por aumentar las madres que quieran lactar a sus bebés, reforzando la importancia de los beneficios que tienen para la salud, tanto para ellos como para las madres. Entonces el 31 desde las 8 de la mañana, si no estoy mal, en el sector de la Alpujarra se van a reunir las madres que estén lactando y que quieran hacer parte de este evento que se llama La Gran Lactada. Esto es entonces el 31 de julio, viernes, a partir de las 8 de la mañana, y Felipe tiene un teléfono para quienes se quieran inscribir. Usted se equivoca porque yo no lo tengo, usted lo tiene, pero les voy a contar la historia del número telefónico. Es que hay una invitación que es abierta, se va a hacer un montaje logístico en la plazoleta La Alpujarra para que las madres lactantes lleguen allí y se sumen a esta que es una jornada internacional y que queremos registrar en redes sociales con fotografías para decir el Medellín, levantamos la mano también y nos sumamos a la Gran Lactada, pero hay que inscribirse porque si nos llegan 2.000 o 3.000 pues desaforan la capacidad que tenemos. ¿Usted tiene el número? Sí, señora, además porque tienen varias actividades, pues les van a dar camisetas, van a tener algunas actividades, talleres allá, entonces para recibirlas de la mejor manera es el 365-3165. 365-3165, todas las mamás que estén lactando a sus bebés y que quieran hacer parte de este evento tan bonito. Les damos la bienvenida al programa y ya les vamos a contar cuál es el tema de hoy, que es muy importante. De hecho, yo diría, hoy es como día
de fiesta y celebración. Les voy a anticipar un poquito porque a nuestro PAI, a nuestro programa ampliado de inmunización, ingresó desde el 1 de julio una nueva vacuna que es un alivio y una bendición. ¿Quieren saber de qué se trata, cómo funciona, para niños en qué edad, cómo se incluye en el esquema? Ese es el programa de hoy, bienvenidos. Como una verdadera conquista para la salud de los colombianos. Así se puede calificar claramente la inclusión en el programa ampliado de inmunizaciones de la vacuna contra la varicela. No estaba, de hecho no está en muchos países de América Latina. De hecho apenas creo, somos 3, Chile, Argentina y Colombia. Pero este es un logro y una noticia impresionante, muy importante, que aquí celebramos en su momento y que prometimos, de acuerdo, doctora Fanny, ese tema lo vamos a desarrollar con cuidado para que todos nos orientemos muy bien. Desde el 1 de julio, disponible en el PAI, lo que significa que es gratuita y antes costaba como 100.000 pesos, la vacuna contra la varicela. Paso enorme e importante en nuestro programa de inmunizaciones. Exactamente, así nos convertimos entonces en uno de los países con el programa de vacunas más completo, no solamente en Latinoamérica, podríamos decir que en el mundo. Son 21 biológicos, o sea, 21 vacunas que protegen aproximadamente 25 enfermedades infectocontagiosas que pueden ser muy graves para los niños. La varicela incluso ha sido una enfermedad que es muy común, principalmente en los niños menores de 10 años y se ha considerado benigna, pero esto es un error. La varicela se puede complicar, produce una baja en las defensas, una inmunosupresión importante que hace que pueda producir también encefalitis, neumonía y otras complicaciones muy graves, incluso hasta la muerte. Hoy le vamos a dedicar esta hora a hablar de la enfermedad y a hablar de esta maravilla de noticia, quiénes tienen acceso a la vacuna completamente gratuita y cómo vamos a protegernos. Como ciudadanos, doctora Fanny Isabel, somos muy exigentes con el Estado, representado en los diferentes gobiernos, en materia de exigencias y derechos. Eso lo hemos dicho aquí, pero vale la pena destacar este esfuerzo gigante, enorme que hace el Estado colombiano, el Gobierno Nacional, desde el Ministerio de Salud, para proveer desde el 1 de julio esa vacuna para todos los niños que a partir del 1 de julio de este año cumplan un añito. Ustedes saben de cuánto es la partida que hace el Gobierno Nacional, el Ministerio de Salud, para disponer de esta vacuna para todos los niños que cumplen un año a partir de esa fecha, 1 de julio, son 16 millones de dólares. Ese es un esfuerzo grande, ese es un esfuerzo que en algún momento uno se puede hacer, no, eso vale mucha plata, dejemos eso para el que viene en otro gobierno. No, se dan la pela con gusto y con ganas, pero además entendiendo un asunto de responsabilidad social y de proteger la salud de los colombianos. Yo sé, pues si la doctora Fanny, que es médica, debe celebrar más que yo, que me parece esto importantísimo, esta inclusión de esta vacuna en el PAI. Totalmente, Felipe, nosotros estamos felices en todos los profesionales de la salud porque atender a un niño con varicela es saber que su familia va a tener altas probabilidades de contagiarse, que en su guardería también, porque en esta enfermedad que está caracterizada por una infección por un virus que hace parte de la familia del virus del herpes zóster, se produce una erupción que empieza como unas papulitas, como unas ronchitas, luego se convierten en vesículas, o sea, en vejiguitas, y ese líquido claro que está dentro de esas vesículas contiene el virus y es altamente contagioso. Entonces, incluso 2 días antes de que aparezcan estas lesiones, los niños, los pacientes infectados pueden empezar a contagiar. Cuando se convierten estas vesículas en costras, sigue contagiando, o sea que el periodo es bastante largo, hasta 2 semanas, donde se contagia por vía respiratoria, por las secreciones al estornudar o al toser, o también por contacto directo con ese líquido que está en la piel. La noticia, repito, me parece muy buena y el Gobierno Nacional y nuestra Secretaría de Salud hacen un esfuerzo enorme. ¿Qué toca ahora? ¿Cuál es el paso a seguir? La responsabilidad y la corresponsabilidad ciudadana.
porque la vacuna está disponible desde el 1 de julio para esos niños que a partir de esa fecha cumplen 1 año de edad. ¿Qué nos toca como sociedad, como comunidad, como padres? Es acercarnos con nuestros niños y el carnet de vacunación para hacer efectiva esta vacunación tan importante. No nos van a ir a buscar. Bueno, tenemos estrategias en la ciudad, puerta a puerta, unidades móviles. Medellín en eso es de avanzada, pero la responsabilidad es nuestra. Ya sabemos que existe y es lo que les estamos contando. Ya no hay que pagar 100.000 pesos, simplemente ir por ella. Hay que ir a los 100 y tantos puntos de vacunación de la red pública y la red privada, hacer efectivo ese derecho y esa garantía que nos están otorgando con el niño y con el carnet de vacunación, para que de una vez revisemos cómo va el esquema y planteemos y proyectemos lo que queda pendiente. Sí, señora, además recordemos, es una enfermedad de comienzo repentino que produce fiebre, mucho malestar general, muchas incapacidades entonces laborales para los cuidadores del niño, también el ausentismo escolar es importante, y recordar que cuando los niños infectan a los adolescentes o a los adultos, entre más avanzada sea la edad, más fuerte da esta erupción y más complicaciones puede tener. Puede dar incluso una varicela hemorrágica, puede necesitar hospitalización. Entonces se convierte en una enfermedad realmente muy costosa, no es una enfermedad leve. Y vamos a hablar también de esos mitos, porque a veces se piensa que con remedios caseros, que llevando al niño donde el primito para que el otro se infecte y todos se infecten de una vez y salir de eso está bien hecho. Pues no, hoy tenemos un pediatra invitado, tenemos también especialista en vacunas de la Secretaría de Salud, para que todas estas dudas respecto a la enfermedad y respecto a esta nueva vacuna que podemos aplicar a nuestros niños queden resueltas. Como raramente es mortal, eso es lo que nos ha llevado a construir una gran cantidad de mitos. Ese fundamentalmente, no hay que exponerlo de una vez para que le dé de una vez y quede listo para el resto de la vida, y esa es una conducta pero bien errónea por los altos costos, por las incapacidades, por la ausencia escolar, por una gran cantidad de factores que hoy analizaremos. Tenemos una meta de acá al 31 de diciembre, puntualmente en Medellín, que es vacunar a cerca de 14.000 menores. El año pasado tuvimos casi 6.000 casos constatados, comprobados de varicela, es decir, hay presencia de la enfermedad y tenemos que aprovechar esta gran oportunidad de vacunar a nuestros niños que estén cumpliendo 1 añito de edad. ¿Tienen preguntas? ¿Cómo funciona? ¿Dónde tengo que ir? ¿Cuáles son las complicaciones? ¿Qué debo hacer? ¿Necesito o no el carnet? Bueno, es el día de resolver todas esas inquietudes con la presencia de un pediatra y de la coordinadora del PAI, del Programa Ampliado de Inmunizaciones de la Secretaría de Salud de Medellín. ¿Cómo participan? Fácil, ustedes ya saben. 441-2100, esa es la línea local, y la nacional gratuita. Si usted llama desde otro departamento o de una región de Antioquia distante de la central del Valle de Aburrá, le sale gratis 018.000 41 40 99. Ahora, si prefieren las redes sociales, pues recuerden que también tenemos diferentes medios para que se comuniquen, que son @saludmedellín, ese es nuestro Twitter, que Felipe siempre está pendiente de esos mensajes que ustedes envían. También la página en Facebook, que tiene mucha información por estos días, Salud Medellín, esa es la página de la Secretaría de Salud de Medellín. Y tenemos también nuestro correo electrónico, que es medellínsaludable@telemedellin.tv. Esos punticos no son de varios, los del vestido. Afortunadamente no, gracias a Dios, no, esos Vamos, son diferentes. Fanny, a la sala. Claro, no se les olvide, mañana y el miércoles a las 2 de la tarde, el jueves a las 3. Norma, ¿cómo estás? Norma, doctor Daniel, ¿cómo le ha ido, hombre? ¿Cómo está? Permiso. Ya los voy a presentar como es debido. Norma Orrego, les decía, viene desde la Secretaría de Salud de Medellín. Ella es la que coordina el Programa Ampliado de Inmunizaciones en la ciudad. Se las sabe todas, qué está, qué no está, qué incluye, qué no incluye, en dónde, horarios. Aprovechen la presencia incluso para resolver casitos del esquema, que es que mi hijo tiene tantos meses, ya cumplió los 2 años, ¿será que me falta? Aquí veo en el carnet tal cosa. Bueno, Norma nos ayuda con eso. Y el doctor Daniel Arango ya ha estado con nosotros, es pediatra, asesor de Confama, y viene también a orientarnos, a contarnos cómo es este asunto de la enfermedad, cómo funciona, cuáles son las complicaciones, cómo debe atenderse, qué debe hacerse. Están los dos disponibles para ustedes hasta las 12 del mediodía. Primero las damas. Norma, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Felipe. Agradeciendo la participación acá en el espacio de la televisión de la Secretaría de Salud. Y tratando de que a la mayor parte de la comunidad le llegue la información de las buenas noticias que ustedes han estado dando, como es la inclusión de la varicela de manera gratuita
para un rango de la población. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa cuando nosotros decimos desde el 1 de julio la vacuna contra la varicela está disponible y antes no estaba? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hay que hacer? ¿Quiénes se benefician? Claro, mira Felipe, empieza el programa acogiendo la cohorte de los niños que nacieron a partir del 1 de julio del 2014. O sea, que son los niños que el 1 de julio del 2015 tienen un año. Esa cohorte la prioriza el gobierno por temas, como tú lo dijiste, económicos. Tenemos en este momento un valor de una dosis de 100.000 pesos. Cuando el gobierno hace la apuesta para invertir, ya lo habías informado, son más de 16 millones de dólares que están invirtiendo en un rango específico de población que a medida que se cubre, se aumentan los rangos de población que podemos cubrir. Doctor Daniel, ¿por qué es tan importante entonces esta vacuna? ¿Por qué no debe ser considerada la varicela como una enfermedad benigna? Bueno, la varicela, Fanny, es una enfermedad que usualmente es benigna, pero que en ciertos casos puede ser potencialmente grave. Por ejemplo, no es lo mismo que la enfermedad le da a un niño que esté en el jardín escolar, en el colegio, a que le dé, por ejemplo, a un recién nacido. La enfermedad de la varicela es muy grave en los recién nacidos, en las embarazadas, en los ancianos, en los adultos mayores, en los mayores de 14 años y en los adultos, en las personas con problemas de las defensas, en las personas con problemas con cáncer. O sea, hay un grupo de personas que tienen mucho más riesgo de sufrir complicaciones por la enfermedad y esas complicaciones pueden ser graves. El año pasado se registraron 19 muertes por varicela en el país, lo cual habla de que aunque en la mayoría de casos es una enfermedad leve, puede llegar a tener complicaciones graves. Mire, les propongo que hagamos un resumen de lo que conversamos en la introducción y de estos primeros elementos que hemos desarrollado con Norma y con el doctor Daniel. Y para ese resumen invitamos a Lina Vera. Lina es enfermera del PAI, del Programa Ampliado de Inmunizaciones de la Secretaría de Salud de Medellín. Ella nos va a recordar los aspectos más importantes de esta enfermedad, de lo que ya hemos mencionado. Nos cuenta qué es la varicela, cómo se expresa la enfermedad y la importancia que tiene que en el PAI colombiano, en el programa de inmunizaciones, ya está incluida la vacuna contra la varicela. La varicela es una enfermedad de tipo viral ocasionada por el virus de la varicela zoster. Es una enfermedad que afecta principalmente a los niños menores de 5 años y posteriormente a los niños en edad escolar. ¿Cómo podemos identificar que una persona o un niño tiene varicela? Inicialmente se da una fiebre moderada, un malestar general y más adelante, más o menos a los 2 días, se presentan erupciones, las bombitas, las ampollitas en la piel. El Ministerio de Salud y Protección Social tomó la decisión de incluir la vacuna de la varicela en el esquema PAI porque se hizo un estudio de costo-efectividad. Si bien la varicela es una enfermedad benigna, muchas ocasiones puede ocasionar complicaciones graves como meningitis, neumonía, encefalitis y infecciones graves ocasionadas por el mismo rascado que ocasiona la enfermedad. Hay otras implicaciones muy importantes que vamos a tener con la varicela y es la disminución en las incapacidades, en hospitalizaciones, costos de consultas médicas, ausentismo laboral de los padres o cuidadores de los niños y ausentismo escolar y también muertes podemos evitar. La vacuna de la varicela se introduce en el esquema PAI para los niños que tienen en este momento 12 meses de edad, es decir, que nacieron a partir del 1 de julio del 2014. Pueden adquirirla en todos los puntos de vacunación de la ciudad que se encuentran en la EPS pública, todos los centros de salud y unidades hospitalarias de Metrosalud o en la red privada como Comeo, Asura y las demás EPS. Cuando se ha vacunado el niño es posible que presente malestar general, fiebre moderada, color, que se ponga rojito el sitio de la aplicación, que haya dolor o de pronto se hinche un poco. En ese caso pueden ponerse pañitos de hielo o agüita tibia al niño en el sitio de aplicación. Si el niño se presenta una fiebre más alta o una reacción que no se esperaba, algo extraño, de inmediato hay que recurrir al punto de atención más cercano. La vacuna es totalmente gratis.
La vacunación es un acto de amor, un acto de responsabilidad. Los padres tenemos un compromiso muy grande con la salud de nuestros niños. Bueno, ahí teníamos a Lina Vera, enfermera de la Secretaría de Salud, explicándonos todos los beneficios ahora que tenemos esta vacuna incluida en nuestro plan ampliado de inmunización. Tenemos llamada desde Belén, allí se encuentra Claudia Gómez. Bienvenida, Claudia, ¿cómo te va? Muy bien, ¿y usted? ¿Aló? Sí, muy bien, te escuchamos, Claudia. Mira, era para preguntar, la niña mía va a cumplir 6 años, ¿también es gratuita la vacuna para ella o solamente para los niños que cumplan el año? Perfecto, Claudia, gracias. Norma. Muy buenos días, Claudia. Sí, en este momento la vacuna solamente llega para los niños que cumplen un año de manera gratuita. Pero si los papás quieren y tienen Confama, en Confama o en Confenalco, en las cajas de compensación familiar, están entregando la vacuna teniendo en cuenta el subsidio. O sea, si te valdría 100.000 pesos, ellos te hacen unos descuentos con el subsidio familiar y se la pueden colocar, porque el gobierno prioriza solamente los niños que cumplen un año el 1 de julio del 2015. De ahí en adelante, todo el niño que va cumpliendo un año se le regala la vacuna. Doctor Daniel, ¿cómo se contagia la varicela? La varicela es una de las enfermedades más contagiosas que existe, Felipe. El principal mecanismo de transmisión es por las gotas de las secreciones respiratorias de los enfermos. Me explico, si yo tengo varicela, mientras yo respiro, expulso pequeñas goticas en mi respiración que contaminan superficies y que pueden llegar a otras personas y de esa manera se contagian. Adicionalmente hay un mecanismo más importante y es que las ampollitas chiquiticas de la varicela tienen un líquido en su interior y en ese líquido vive el virus, y es cuando se revienta la ampollita, ese virus se dispara por el ambiente, salen aerosoles y llega a la respiración de las otras personas. Es altamente contagioso. Se dice que de cada 10 personas que entran en contacto con una persona con varicela, 9 se van a enfermar. Altísimo. Altísimo. El porcentaje. Sí, doctor, y dentro de los síntomas, ¿cuáles son los síntomas más clásicos de la varicela y cómo debemos cuidar a los niños que tienen esta enfermedad? Bueno, los síntomas más clásicos son normalmente la varicela comienza con fiebre. Luego de la fiebre empieza a aparecer un brote que característicamente tiene 3 fases. En la primera fase aparecen en la piel unas pequeñas ronchitas. Luego de la ronchita, esa ronchita empieza a transformarse y se convierte en una pequeña ampollita. Y esa ampollita luego se revienta y se convierte en una costrica. Típicamente, la enfermedad comienza en la cabeza, en el cuero cabelludo, en las orejitas, en la cara, luego se extiende por la parte superior del tronco y la parte más cercana al pecho de las extremidades, es decir, en los brazos y en las piernas. Puede también afectar la boca, la lengua, puede afectar los genitales, casi nunca afecta las plantas y las palmas. Como pueden ver ahí, esta es una niñita muy enfermita, tiene varicela y tiene lesiones que son diferentes entre sí. Unas son ronchitas, otras son ampollitas y otras son costricas. Y miren que tiene afectada también la boquita, que compromete la cabeza y el cuerpo. Esas son como las características principales de la enfermedad. Ya una vez un niño tiene varicela, la inmensa mayoría de los niños se curan solos. Lo que uno trata es el malestar. Si tiene mucho malestar, se le da acetaminofén para el malestar, se mantiene la piel bien lubricada, hay que procurar darle abundantes líquidos. Algunas veces se puede formular una locioncita de calamina para que no le rasque mucho, porque esta enfermedad se caracteriza por rasquiña, rasca impresionante, y entonces cuando los niños empiezan a rascarse, se hacen heridas, se lastiman y esas heridas se pueden sobreinfectar, que es la complicación más común de la varicela. Se recomienda que a los niños les cortemos las uñitas, que mantengamos la piel bien lubricadita y sobre todo el cuidado más importante es evitar que otras personas entren en contacto con él. Mientras el niño está enfermo, lo que debemos hacer es 5 a 21 días inclusive, que son los días que se puede transmitir la enfermedad, esos días el niño debe estar en la casa. Evitamos hasta lo máximo posible que no entre a los hospitales, nos genera cuarentenas impresionantes en los hospitales cuando estos niños van sin querer queriendo, y tampoco deberían, en la medida de lo posible, ir a la escuela para que no se contagien otros niños. ¿El ciclo son 21 días? ¿Desde la aparición o desde el contagio?
La enfermedad es contagiosa durante 21 días desde que la persona, me explico, si tú tienes varicela y yo estoy en contacto hoy contigo, yo puedo desarrollar la enfermedad hasta dentro de 21 días. 21 días, ya. Exacto. Perfecto. Bueno, el tema de hoy muy interesante. Estamos hablando de la varicela y de la vacuna que ya está incluida en el PAI a partir del 1 de julio de este año. Vamos a un corte institucional y continuamos con nuestros invitados. Y el centro comercial Obelisco se encontrará a su izquierda. En Telemedellín aquí te ves. El compromiso. El médico en casa apalancará un modelo de gestión y atención primaria en salud. El hecho. 51.000 familias hoy son atendidas por el programa Salud en el Hogar, creado por el actual gobierno para la promoción y prevención desde la familia. Estos son los hechos de nuestra nueva Medellín. Medellín, todos por la vida. Medellín es el lugar de la noticia. La manifestación cultural silletera fue incluida en la lista de Patrimonio Inmaterial de la Nación. Somos un pueblo color campesino que ha convertido en brillante el oscuro. Aquí pujanza se dice destino, aquí presente se dice futuro. Este rincón donde todos volvemos, una ciudad que olvida. Medellín, todos por la vida. Continuamos entonces hablando de la varicela en nuestro programa Medellín Ciudad Saludable y hoy tenemos mención de salud en el hogar. Con salud en el hogar aprendemos que debemos ser muy responsables con los esquemas de vacunación en todas las personas, en todos los que conforman nuestra familia, principalmente en los menores de 5 años, en las mujeres en embarazo, porque son los pacientes más vulnerables, los que más se enferman y los que más se pueden complicar. Bueno, vamos con una siguiente pregunta para Norma. Norma, ¿la vacuna que se está poniendo puede tener algún tipo de reacción o de efecto secundario para los bebés? Bueno, la vacuna que nosotros tenemos en el programa ampliado de inmunizaciones es la vacuna avalada por la Organización Mundial de la Salud. Es de una casa de laboratorio reconocida. La Secretaría de Salud y el Ministerio han apostado por comprar las mejores vacunas que hay en el mercado. Entonces los papás deben de estar tranquilos con que les estamos aplicando lo mejor. No porque sea regalado, es de mala calidad. Esta vacunita que les da, como informaba Lina, la niña del programa del PAI de la Secretaría, da dolor local. Puede haber un enrojecimiento en el sitio donde se hace la punción, puede dar un malestar general, una fiebrecita, pero es en muy rara ocasión. Y en muy contadas ocasiones la vacuna puede dar un brotecito parecido a la enfermedad por ahí a los 8 días de haber vacunado el menor. ¿Cómo se cuida? Así como dijo el doctor, se le debe hacer el aislamiento, no debe estar con mujeres embarazadas, se le debe dar los antipiréticos o para la fiebre que les formula el pediatra o el médico tratante y no tiene mayor complicación. ¿Cómo se hace, Norma, efectivo la entrega de la vacuna, la aplicación de la vacuna? Estos padres, estas madres de familia que nos están viendo y tienen estos niños ya del añito cumplido desde el 1 de julio o niños que están cumpliendo ese primer año, ¿qué tienen que hacer? ¿A dónde tienen que asistir y con qué? Felipe, mira, la vacuna está gratis en todos los 125 puntos que tiene la Secretaría de Salud dispuestos en la ciudad de Medellín. Se les entregó a todos los puntos desde el 1 de julio. Puede ser que la mamá se acerque a un punto y no haya la vacuna, nos llama a la Secretaría de Salud o a la línea amiga y ahí nos informa en qué punto fue y no había la vacuna.
en todas las IPS que tienen punto de vacunación habilitado, bien sea en la red de Metrosalud, en los 52 puntos en todos los barrios que están disponibles y en todos los privados, Sura, Comeva, Confama, todos los que tienen un punto de vacunación tienen la vacuna. ¿Qué debe hacer la mamá? Como lo decías, Felipe, es indispensable el carnet de las vacunas, porque eso nos da trazabilidad de saber a mi hijo qué vacunas le faltan y hay un cambio en la vacunación. Ya al niño de 1 año que se le ponía la fiebre amarilla se le corre hasta los 18 meses para abrir el espacio y poderlos vacunar contra la varicela. Espere que eso es importante, o sea, la inclusión de varicela mueve el esquema, cambia el esquema en otra vacuna. Sí, señor, y todo el personal de salud está debidamente capacitado. Todas las vacunadoras, las enfermeras de los programas de vacunación, los médicos se les hizo la sensibilización para que ellos supieran que esa varicela que entra al año corre la vacuna de la fiebre amarilla, dejándola a los 18 meses. Muy bien, vamos a ver y a escuchar qué tanto saben de la varicela nuestros ciudadanos. Les hicimos una pregunta, les preguntamos cómo identificar y cómo tratan un caso de varicela. Entonces vamos a ver qué tal está esta información y luego la analizamos con nuestros invitados. La varicela es que salen unos puntitos rojos con pus. Pues eso es de aislamiento, o sea, la persona se aísla un poquito y al médico, creo yo. Fiebre, se le brota el cuerpo, fiebre a alto grado, ¿cierto? Ahí se comienzan a conocer los síntomas de la varicela y es una enfermedad de mucho cuidado y que hay que tenerla muy controlada. Los síntomas, los diferentes síntomas que presenta este virus y lo primero pues una clínica. Asquiña, fiebre, se le puede hinchar mucha parte en el cuerpo. ¿Cómo identificarla? Cuando usted tenga una varicela hay que tomar mucho cuidado y estar en reposo en la casa para poder tomar su tiempo y no seguir infectando a las diferentes otras personas que tiene alrededor. Pues con antibióticos y remedios caseros, que es lo que uno más utiliza. La varicela, pues honestamente solamente como por los signos como visuales, pues que uno tiene entendido que salen como unos punticos, pero aparte de eso no conozco más síntomas. La varicela la he identificado salen algunas bombitas en la piel, ¿cierto? Y se controla con cremas que uno compra en la farmacia. Gracias a los ciudadanos y llegó la hora de calificarlos, que tanto saben de la identificación y el tratamiento de la varicela. Le corresponde al doctor Daniel darnos el concepto. Bueno, sí, en general tienen casi todo el mundo ha visto a alguna persona con varicela en su vida. Todos, de pronto los que estamos acá, en algún momento hemos conocido a alguien con varicela. La varicela, si nos muestras la imagen, se caracteriza, miren en esta imagen se ven unas ronchitas, en la mejillita se ven unas ronchitas, en otras partes se ven como unas pequeñas ampollitas y en otras partes se ven unas costricas. Se ve que puede afectar los labios y las conjuntivas. Pues este es un caso bastante fuerte, sí. No todos son igual de intensos. Pues para complementar lo que estaba diciendo el público en la entrevista, la varicela se cura sola, la mayoría de los casos no necesitan antibióticos. Eso es como lo principal. Doctor Daniel, ¿y cuáles son esas complicaciones más graves de la varicela, lo que queremos pues evitar precisamente? Bueno, las complicaciones más comunes son en orden de frecuencia. La complicación más común de todas es cuando esas ronchitas el niño se rasca y ahí se siembra una bacteria. Recordar que la varicela es una enfermedad producida por un virus. Los virus y las bacterias son organismos distintos. Pero a veces al rascarse la costrica se puede sobreinfectar, alojarse una bacteria, esa bacteria empieza a multiplicarse y ya empieza a producirse, se puede producir un absceso, un nacido, una celulitis, una infección grave que en ese caso sí se puede requerir antibióticos y esas infecciones si no se tratan a tiempo pueden, entre comillas, como dice la gente, coger ventaja y ser bastante complicadas. La segunda complicación en orden de frecuencia es la neumonía por varicela, que es una neumonía que puede requerir hospitalización inclusive en UCI.
Algunas personas pueden sufrir un tercer tipo de complicación, no es tan común, le sucede a una de cada 5.000 personas que sufren la enfermedad, se llama la encefalitis por varicela o la cerebelitis por varicela. Es una infección que se localiza en una parte del cerebro que se llama el cerebelo, que coordina el equilibrio. Entonces la persona se comporta como si estuviera varicela y como si estuviera borracha, empieza a caminar para los lados, empieza a tener alteraciones de la coordinación, alteraciones del equilibrio. La varicela nos da mucho miedo en las embarazadas, porque cuando la varicela, una persona se contagia de varicela durante el embarazo, y cuando es durante la primera parte del embarazo, el feto en desarrollo puede sufrir malformaciones graves e inclusive ese bebé se puede perder. Ese bebé puede quedar con ceguera, puede quedar con parálisis cerebral, con atrofia cerebral, con malformaciones importantes. Entonces es muy grave que una embarazada se contagie en los primeros meses del embarazo. Si esa mamá avanza en el embarazo y ya estamos cerquita al parto y se contagia 2 días antes del parto, el que lleva del bulto es el niño, porque se va a enfermar es el niño, y esa varicela adquirida alrededor del parto es una varicela también muy grave, con alto riesgo de neumonía, con alto riesgo de varicela hemorrágica, que se puede complicar bastante. ¿En qué casos se convierte en mortal? ¿Usted dio un dato de mortalidad ahora? ¿De cuántos casos habló? ¿En Medellín o en Colombia? En Colombia murieron el año pasado 19 personas por varicela. 19 personas. Es decir, puede convertirse en una enfermedad mortal. ¿En qué circunstancias? Es más común que las personas que sufren complicaciones sean personas con cáncer, personas con problemas de las defensas, personas que toman aspirina por tiempo indefinido. Una persona que tome, por ejemplo, la aspirineta y le dé varicela es más grave. Una persona que tome prednisona por tiempo prolongado también es más grave. Las embarazadas, los ancianos, los bebecitos son las personas que más riesgo tienen de sufrir una varicela complicada grave. Norma, ¿en qué casos estaría contraindicada la vacuna? O sea, ¿quién no se puede vacunar con varicela? Casi los mismos que está diciendo el doctor. A ver, es muy importante para las mujeres en edad fértil que cuando se vayan a vacunar deben de planificar 3 meses después de haberse vacunado. Y si por alguna razón no sabían que estaban gestando y se vacunaron, hay que hacerles una remisión urgente al obstetra y esa gestación se convierte de alto riesgo y hay que hacerle seguimiento. No debemos vacunar a los inmunocomprometidos, las personas que están tomando un tratamiento con aspirinas o con este tipo de medicamentos que menciona el doctor Daniel, también deben de tener un tratamiento especial. ¿Qué es la instrucción que nosotros le damos a las niñas en los puntos de vacunación? Lo que les decimos es, cualquier niño que llegue a solicitar la vacuna, que la mamá refiera que está en un tratamiento con pediatra, le solicitamos al pediatra que nos autorice la vacunación. Entonces están ellas en capacidad de hacer una anamnesis al paciente que van a vacunar, a la mamá de ese bebé, al cuidador de ese bebé, para que nos informe si el menor tiene una condición especial. Norma, un niño que hoy, lunes 27, está cumpliendo 1 añito, tiene derecho. Y un niño que haya cumplido ese añito desde el 1 de julio, así no haya ido, porque no tiene que ser el día del cumpleaños el que va, sino que lo haya cumplido, tiene derecho. Raramente las mamás prefieren ir a vacunación que hacerle la fiesta. Ellas primero le hacen la fiesta y después no lo llevan. Entonces ellos tienen, para que quede oportuna la vacunación, es antes de cumplir los 13 meses. Cumplió el añito y pasan 29 días para cumplir los 13 meses, entonces ese niño todo ese mes queda oportuno. Si por alguna razón la mamá se le fue y ya tiene 13 meses, 14, que los cumplió ahorita en agosto, en septiembre, ese niño lo vamos a vacunar porque tiene derecho. Qué bueno, qué maravilla. Bueno, vamos a hablar también con Einer Montoya. Ella es auxiliar de la Secretaría de Salud y trabaja en las unidades móviles de vacunación. Nos quiere recordar cómo es el esquema de vacunación, que a veces se nos genera mucha complicación para entenderlo, pero que en realidad no hay que pensar tanto en eso. Hay que tener en cuenta las edades en las que debemos visitar los centros de vacunación y recordar que en Medellín todos los días son de vacunación. El programa de inmunizaciones son el conjunto de vacunas que el Estado otorga a todos los niños de Colombia, ¿cierto? Dentro del esquema de vacunas se incluyen las vacunas que previenen las enfermedades más comunes en la primera infancia, ¿cierto? Y los niños que
para poder vacunarse simplemente tienen que ir al centro de salud o punto de atención más cercano con el registro civil y el carnet de vacunas si ya lo tienen. A medida que aumentaron los años, el Estado ha ido otorgando más vacunas, depende de los rangos de edad de cada niño. Todo niño nacido a partir del 1 de julio del 2014 ya no se le estará aplicando la vacuna de la fiebre amarilla cuando cumple el año, sino que se le va a aplicar la varicela. Esta vacuna, la de la fiebre amarilla, pasa a los 18 meses y la de la varicela pasa a ser parte del esquema de los niños de 1 año, pero que el primer requisito es que hayan nacido después del 1 de julio del 2014. Dentro del proyecto de las unidades móviles vamos casa a casa, ¿cierto? Vamos a llevarle la vacunación a la gente para hacerle más fácil que la gente se vacune, porque muchas veces hay gente que tiene difícil acceso a los centros de salud o no tiene el tiempo, los recursos para acercarse a vacunarse. Incluso van puerta a puerta tocando, buscando los niños para vacunarse. Se les ofrece a los adultos, mujeres y adultos mayores de 50 las vacunas. Invito a toda la gente para que se acerque a los centros de salud a vacunarse o al punto de atención más cercano para que tengan acceso a todas las vacunas. Niños de 0 a 5 años, muy importante que tengan todas las vacunas que el Estado les otorga. Mujeres entre los 10 y 49 años y adultos mayores de 50 contra la vacuna de la influenza. Ahí está, y así funciona el esquema. Salgámonos un momentico del componente específico de los niños que tienen derecho a la vacuna gratis desde el 1 de julio, y lo voy a poner a título personal. A mí me dio a los 18 años. Me quedo fresco, me puede repetir, me puede dar alguna complicación, me tengo que vacunar. Doctor Daniel. La pregunta es muy buena, Felipe. Por fortuna, la varicela, una vez te da, deja inmunidad de por vida. O sea, si ya te dio una vez, no te va a volver a dar varicela. Sin embargo, hay una complicación que debemos contarle al público, y es que la varicela, una vez te da, se cura, pero el virus se queda dormidito dentro de los nervios de la persona. Años después, cuando la persona puede tener un bajón de defensas o durante la vejez que las defensas se van disminuyendo, puede, como quien dice, entre comillas, resucitar, revivir, pero en forma de zóster. El zóster es lo que la gente conoce como la culebrilla, que es una enfermedad, nuevamente, unas pequeñas ampollitas, muy junticas, pequeñitas, en esta zona de los nervios que van entre las costillas o a veces entre la cara, que también se quita sola, pero tiene un problema, y es que es supremamente muy doloroso. Entonces amerita tratamientos prolongados con diversos medicamentos para tratar de disminuir ese dolor, y ese dolor dura muchos meses y se demora, es bastante fregadito de quitar. Bueno, ahora continuamos pues con ese tema. Vamos a recibir a Ofelia Marulanda, ella se encuentra en el Picacho. Buenos días, Ofelia. Buenos días. Buenos días. Sí, Ofelia, buenos días, te escuchamos. ¿Cómo estás? Mira, la pregunta mía. Muy bien, ¿y usted? Muy bien, muchas gracias. La pregunta mía es que yo quiero saber en qué tiempo se contagian las personas si yo tengo varicela. Si cuando está comenzando o cuando está finalizando, porque es que muchas personas dicen que es cuando ya está, es que sanando, que cuando uno está escaspando es que contagia a las demás personas, que cuando está empezando no. Entonces eso es lo que yo quiero saber. Qué buena pregunta, muy bien, Ofelia, sí, porque sobre todo cuando está en cóstricas dicen no saque al niño para nada, pero que cuando estaba en vejiguita podía andar por todas partes. Gracias a doña Ofelia por hacer esta pregunta tan importante. La enfermedad es más contagiosa alrededor de 2 días antes de que comience el brote es decir, antes de que la persona se brote ya es contagiosa. Por eso es el problema que se contagian tantas personas con la enfermedad, porque desde antes de que salga la primera roncha yo ya soy contagioso 2 días antes de ese momento. Luego de eso, la persona que tiene varicela sigue siendo contagiosa hasta que todas las ronchas desaparecen. Cuando ya la persona está llena de costricas, en el momento en que la última lesión se vuelve costra, ahí deja de ser contagiosa. O sea, desde antes de tener el brote hasta que todas se vuelven costras, todo ese periodo de tiempo la persona es altamente contagiosa, y por favor quédese en su casa para que no enferme a otras personas. Muy bien. Hay 2 personas pues, que hicieron pregunta interna muy parecida a la que hizo Felipe. Claudia Londoño dice, le dio varicela a los 38 años. Ella pregunta, ¿me debo vacunar
o me puede repetir, me quedo tranquila. Y Berta Loaiza tiene un niño de 7 años, también le dio varicela y tiene la misma pregunta. Y yo tengo otra. A esa persona que se le olvidó y que dice, pues yo no tengo idea, yo no me acuerdo si me dio o no me dio, ¿es mejor que se vacune? Bueno, a la primera pregunta, ratificar el hecho de que la vacuna, de que la enfermedad deja inmunidad, es decir, que la enfermedad nos vacuna, la enfermedad es la misma vacuna. De alguna manera, cuando tú sufres la enfermedad ya no la vas a volver a sufrir porque quedas autovacunado. Muy bien. Si a la persona se le olvidó si sufrió o no la enfermedad, lo que podemos hacer es tomar una muestra de anticuerpos para saber si tiene defensas contra la enfermedad o no. Si tiene defensas contra la enfermedad no hay que vacunarlo y si no tiene defensas contra la enfermedad hay que vacunarlo. Ese es el resumen. Pero, a ver, vuelvo a mi caso. Me dio a los 18 años, yo me acuerdo. Si me vacuno, ¿me salvo potencialmente de la culebrilla? ¿O quedo expuesto ya si me vacune? Excelente pregunta, Felipe. La vacuna disminuye el riesgo de que desarrolles el zóster, pues, sí, el zóster o la culebrilla que llama la gente, que la gente cree que da la vuelta en el cuerpo y entonces que hay mata, si se junta, pero eso es en realidad un mito. Felipe, la vacuna realmente lo que hace es que te va a disminuir cuando ya te da la culebrilla en caso de que se te llegue a desarrollar. Disminuir el dolor post-herpético. Que como que es terrible. Sí, es un dolor que con los analgésicos más altos y no se mejora. Entonces el laboratorio ahí en el inserto la recomiendan, sobre todo para eso, poder manejar el dolor que queda en las personas después de que les da la culebrilla. Muy bien, bueno, vamos al segundo corte institucional, vamos a unos pequeños mensajes, pero continuamos con este tema tan interesante sobre la varicela y la vacuna. El compromiso. La jornada escolar extracurricular extendida ofrecerá a los alumnos oportunidades para la formación a través de la cultura, el deporte, el bilingüismo. El hecho. 82.000 estudiantes están en la jornada complementaria, programa creado por el actual gobierno para definir la vocación de vida de los niños y jóvenes. Estos son los hechos de nuestra nueva Medellín. Medellín, todos por la vida. Esta semana en De Acuerdo, algunos concejales piden a la administración municipal el retraso de la puesta en marcha del plan de transporte público de Medellín. Parques del Río sigue en debate en el Consejo. En esta oportunidad se discutió sobre las afectaciones a la vecindad y los planes de contingencia que aún no quedan claros. Vendedores asentados en la Plaza Uribe podrían ser relocalizados en módulos comerciales gracias a un proceso de renovación urbana en el sector. De Acuerdo, este lunes 27 de julio a las 6:30 de la tarde por Telemedellín, el canal de la moda. Bueno, entramos al último bloque de nuestro programa hablando de la varicela y la vacuna para protegernos. Doctor, ¿vale la pena hacer la aclaración que es una vacuna para prevenir la varicela y otra para prevenir el herpes zóster, o sea, la culebrilla, ¿cierto? Sí, es exactamente como tú lo dices, Fanny. Hay dos vacunas diferentes, una vacuna para la varicela y una vacuna para el zóster o culebrilla. La vacuna para varicela disminuye el riesgo de culebrilla, pero no lo elimina. Exacto. Si tú estás adulto y tienes la forma y quieres que no te dé zóster y que no te dé culebrilla, te puedes aplicar una vacuna específica para el zóster. Pero esa sí es particular, pues así sí hay que pagar en el mercado privado. Todavía no la tenemos en el programa. Y este asunto que estábamos revisando de la documentación para el programa de incluir un refuerzo, como se hace,
por ejemplo, en Estados Unidos y Canadá a los 5 años. ¿Eso es necesario? ¿Está incluido en el PAI? En este momento no lo tenemos incluido en el programa ampliado de inmunizaciones de Colombia, pero la idea es que dependiendo del número de dosis son los objetivos. Colombia en este momento lo que quiere es controlar las formas graves y con una sola dosis empezamos a controlar las formas graves. Cuando se incluyen las 2 dosis, los gobiernos que tienen poder adquisitivo y pueden llegar hasta ese nivel colocan las 2 dosis para evitar las formas escolares, o sea, que ni a los niños ni en las guarderías les dé la enfermedad. ¿Eso significa que esa primera dosis, la que está incluida a partir del 1 de julio, tiene en porcentaje una cobertura como del cuánto por ciento? Felipe, nosotros estamos tratando de cubrir en este momento 13.800 niños menores de 1 año, y ese sería el 50% de la población de menores de 1 año. No, pero escúcheme, ese dato es bien importante, pero digo aplicando la vacuna, el porcentaje de que no me dé, de que no le dé al niño es de cuánto por ciento. La seroconversión, en este momento tenemos una seroconversión con una sola dosis por encima del 75%, el 80%, que con las 2 dosis se logra casi el 90 o el 95%. La efectividad sí es alta. ¿Alta? Sí. Doctor, y las personas, bueno, ya sabemos que está gratis para todos los niños de 1 año, pero esas personas que tienen más riesgos de complicarse, ¿cuáles son esas personas que deben también vacunarse? Bueno, hay 2 recomendaciones grandes. Uno, la vacuna como actualmente está en el programa ampliado de inmunizaciones es para niños en el año de vida. Esa vacuna es excelente para prevenir las complicaciones. Si yo vacuno a mi niño contra varicela, lo más seguro es que no vaya a tener una complicación y voy a reducir en un 86% la posibilidad de que sufra varicela. Pero hay un pequeño grupo de niños que no quedan cubiertos y que aún pueden sufrir una varicela, sin embargo, más suavecita, una varicelita entre comillas. Para que eso no suceda, algunas personas, si tienen la forma de manera particular, pueden aplicarle vacuna contra varicela a su niño a los 5 años antes de que entre al colegio. Ese sería un primer grupo. El segundo grupo es todas las personas que trabajamos en el área de salud, médicos, enfermeras, personas que trabajamos en hospitales, centros de salud, nos tenemos que vacunar, tenemos la responsabilidad de estar vacunados contra varicela. Las personas que conviven con niños de alto riesgo deben vacunarse contra varicela para que en un momento dado no le transmitan una enfermedad grave a su hijo o a su familiar. Y por último, si una mujer está recién casada y está planeando a futuro quedar en embarazo, es conveniente que se vacune para que cuando llegue a su embarazo tenga adecuadas defensas contra la enfermedad y no corra el riesgo de enfermarse durante el embarazo. Norma, a punto de cerrar el primer mes de vacunación, ¿cómo vamos en Medellín con esa meta de 13.800 niños? Bueno, la meta se divide en los 6 meses y cada mes debemos de vacunar más o menos 2.500 niños. En este momento estamos logrando la meta mensual, se están vacunando entre 2.200 y 2.300. Se está quedando un remanente pequeñito que los estamos invitando a las mamás que no desaprovechen la oportunidad y que se acerquen a los puntos de vacunación. ¿Y tenemos las vacunas necesarias o puede presentarse el caso? No, se agotó, ya no hay. No, en este momento tenemos la garantía de que todos los puntos de vacunación deben de tener la vacuna. Si no la tienen, la comunidad está en todo su derecho de informar a la Secretaría de Salud qué punto les está diciendo que no tienen vacuna, porque están para todos los biológicos cubiertos. En la cava municipal está el biológico disponible, no es sino que el punto haga la solicitud y se le dispone. Perfecto, doctor, nos quedan 2 minuticos para animar entonces a los televidentes a que lleven a sus niños a vacunar y para que se eviten pues todos esos problemas con la varicela. No, pues invitar a los televidentes a que aprovechen esta oportunidad. Es una vacuna que es segura, que tiene años de investigación, que el ministerio hizo todos los estudios para evidenciar que era segura, que era efectiva, que era útil. La varicela, cuando se complica, es una enfermedad bastante grave. Y pues qué pereza que un niño se enferme de una enfermedad que se puede prevenir. Aprovechemos esta oportunidad y cuando es gratis hay que aprovechar. Es una muy buena noticia. Recuerden, para niños que estén cumpliendo 1 añito de edad desde este pasado 1 de julio, que cumplió, que lo va a cumplir, que lo está cumpliendo hoy, tiene derecho a la vacuna. Norma, muchas gracias.
Gracias, Felipe. Siempre es una oportunidad muy grande poder aprovechar estos espacios, invitar a la comunidad a que se acerque a todos los puntos de vacunación, que las vacunas son gratis, no permitan comprar vacunas que ya el gobierno las está regalando. Gracias, doctor Daniel, por acompañarnos otra vez. Muchas gracias, Felipe, muchas gracias, Fanny. Claro que sí, no, mil gracias a ustedes por toda la información que nos brindaron, a ustedes también, todos los que nos acompañaron y por las preguntas que hicieron. Recuerden entonces mañana, horario especial, 2 de la tarde, sitio especial, Colombia Moda, ya los vamos a estar acompañando con un tema que nos encanta a todos, vamos a hablar de la importancia de la actividad física. Recuerden que Telemedellín es el canal de Colombia Moda y nuestras transmisiones especiales permanentes empiezan esta noche desde las 8 de la noche para que nos acompañen y vamos a estar martes, miércoles y jueves todo el día con Colombia Moda, entonces los esperamos esta noche y nosotros mañana a las 2 de la tarde. Gracias. Medellín es el lugar de la noticia. La manifestación cultural silletera fue incluida en la lista de Patrimonio Inmaterial de la Nación. Somos un pueblo color campesino que ha convertido en brillante el oscuro. Aquí pujanza se dice destino, aquí presente se dice futuro. Este rincón donde todos volvemos, una ciudad que olvida. Medellín, todos por la vida. Touch this. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. My music hits me so hard, makes me say, oh my Lord, thank you for blessing me. What am I to rhyme and too hype? It feels good when you know you're down. A super dope homeboy from the Oak Town, and I'm known as such. And this is a beat you can't touch. I told you, homeboy, you can't touch this. Yeah, that's how we living, and you know you can't touch this. Look in my eyes, man, you can't touch this. Esta semana en De Acuerdo, algunos concejales piden a la administración municipal el retraso de la puesta en marcha del plan de transporte público de Medellín. Parques del Río sigue en debate en el Consejo. En esta oportunidad se discutió sobre las afectaciones a la vecindad y los planes de contingencia que aún no quedan claros. Vendedores asentados en la Plaza Uribe podrían ser relocalizados en módulos comerciales gracias a un proceso de renovación urbana en el sector. De Acuerdo, este lunes 27 de julio a las 6:30 de la tarde por Telemedellín, el canal de la moda. Inmensos templos, algunos con 4000 años de antigüedad, aún siguen contando la historia del antiguo Egipto. Las estructuras sorprenden por su grandeza y la calidad de los pictogramas que llenan las paredes de historia. Los faraones, representantes de Dios en la tierra, ordenaban en su mandato construir grandes templos para la adoración de sus deidades. Para su construcción, se usaron materiales como las piedras caliza, arenisca y el granito, este último comúnmente utilizado en los obeliscos. 550 años después de Cristo, estos lugares sagrados dejaron de ser usados y fueron testigos silenciosos de invasiones cristianas y musulmanas. Algunas de estas tuvieron en su mira los templos e hicieron esfuerzos por destruir lo que había en ellos. ¿Cómo pudieron sobrevivir estos monumentos a las inclemencias del clima y a las manos que intentaron destruirlos? The sand was very important and it accidentally was filling all the temples. Because when the Muslims and the Christians came here, so they were not really fancying adoring these gods or worshipping the gods or even staying inside the temples. So they said these temples got to be ignored. So the sand actually protected all the temples of Upper Egypt and kept them intact and in a very good condition till nowadays, because most of the temples were half covered by the sand. Otro factor que impidió la desaparición de los templos fue la ausencia de lluvia en Egipto. Solo aquellos lugares que fueron inundados en algún momento por el río Nilo se volvieron ruinas con el paso de los años. La baja presencia de lluvias y humedad en el norte africano
fueron de alguna manera guardianes de estos lugares sagrados. Lo que el viento sí se llevó fueron los colores. Esta imagen intenta recrear cómo era originalmente el templo de Luxor. Los pigmentos vegetales de la gran mayoría de estos lugares no soportaron estar a la intemperie. Solo las tumbas de los reyes, que se encuentran bajo tierra, conservan sus colores originales. Egipto fue el territorio donde se erigió una de las civilizaciones antiguas más influyentes del mundo. Sus desarrollos culturales y científicos son todavía materia de estudio. ¿Qué influencia tuvo el clima en esta historia? ¿Cómo se logró que un país fuera tan fértil en medio del desierto? In ancient times, weather was a lot drier, very healthy. People were coming from different places to stay in Luxor. In ancient and in modern times, just for the sake of doing meditation. Even in summer, when it's hot, you don't feel that it's hot. Why? Because it's not humid. El clima atraviesa todas las actividades de la vida. Por eso en la lista de dioses del antiguo Egipto hay una buena cuota de personajes relacionados con el tema. Anuket es la diosa del agua y el Nilo. Horus es el dios del cielo. Min es un dios lunar de la fertilidad y la vegetación. Nut es la diosa del cielo y creadora de los astros. In the tombs of the nobles, you see lots of daily life activity scenes. You get to see people are wearing different costume, different clothes. So from the type of the cloth, you tell if this is winter or this is summer. You look at the sky, you see the stars, and you look at the sky, sometimes it's raining. You see this on the walls. You see the weather very well depicted on the walls of the tomb of the nobles, because those people were actually doing everything possible to enhance the Egyptian civilization when the weather is good. Cuenta la leyenda que el dios Ra se dispuso a crear el sol diciendo: al amanecer me llamo Kepera, al mediodía Ra y al atardecer Tem. Y entonces el sol apareció por primera vez iluminando la oscuridad, se elevó sobre el horizonte y al atardecer descendió para volver a ocultarse. Luego nombró a Shu, y los vientos se congregaron por primera vez y comenzaron a soplar. El compromiso. A través del Cinturón Verde Metropolitano vamos a construir la más ambiciosa política de bordes de ciudad. El hecho. En este gobierno hemos construido el Jardín Circunvalar con 8 ecoparques, 36.000 árboles sembrados, barrios sostenibles y el camino de la vida. Estos son los hechos de nuestra nueva Medellín. Medellín. Todos por la vida. Luis Alirio, ¿ya qué estás haciendo? Buscando lo que me dijiste. Telemedellín Radio en el celular. Sí, es en la tienda, ¿cierto? En eso que llaman la tienda. Sí, señor, para Android y para iPhone. Te metes a la tienda, Telemedellín Radio, y es gratis ya, de una, tener la emisora en la ahí. Tienda y dice Telemedellín Radio. Sí, usted lo busca y de una. Y es gratis. Ya te llevas la emisora donde quieras, listo. Qué bueno, hombre, Luis, ¿aprendiste algo? Somos un pueblo color campesino que ha convertido en brillante el oscuro. Aquí pujanza se dice destino, aquí presente se dice futuro. Este rincón donde todos volvemos, una ciudad